segundo acto del mes de septiembre y primero en lo que es retomar el ciclo en lengua española clásicos y contemporáneos, en el que hoy tenemos pues, con nosotros a alguien que no es la primera vez que nos acompaña. Sin embargo, sí que tiene un cierto carácter de primera vez en algo, ¿no? Que a fin de cuentas es la primera vez que se presenta en Madrid, por lo menos, el libro de Lino Camprubí, que ya digo que, aunque sí que no es la primera vez que nos acompaña, yo recuerdo por lo menos una mesa redonda en la que participamos, ¿verdad? Hace ya años. O menos, quizás. Un y medio. Un y medio, ¿no? Y tampoco es nuevo en la plaza, ¿verdad? Carlos Madrid, que también hemos contado con su presencia y sabemos que vamos a contar con su presencia también en los próximos meses dentro justamente de este mismo ciclo de lengua española clásicos y contemporáneos de las ciencias y las letras. Sería redundante quizás insistir mucho en recordar la importancia que para el Centro Riojano de Madrid tiene el convenio firmado ya hace 6 años con Nódulo Materialista y la importancia que han tenido los ciclos que se han realizado con ellos, pero no estará de más recordarlo y subrayarlo, porque para nosotros fue una cosa muy importante de la que hemos obtenido, por lo menos en lo moral, muchas satisfacciones, y en lo material, si es que es factible medir bien lo material, yo creo que también, porque han contribuido notablemente todas las sesiones al prestigio de esta casa como centro cultural y también, evidentemente, para la difusión de ideas, pensamiento, filosofía. En el caso de hoy vamos a tocar un tema que algo tiene que ver con lo que he dicho, pero tiene también que ver con ciencia y con técnica. Con ciencia tendrá que ver más, seguramente, la intervención que realice Carlos Madrid en el próximo mes de noviembre, y con ciencia y técnica nos vamos a despachar hoy a gusto, espero, con Lino Camprubí, y les animo a que lo hagan, porque luego vamos a tener un largo periodo de ausencia de Lino de España, y no sé si será factible que le veamos en corto plazo interviniendo en la casa. Ojalá que sea posible, y ojalá que volvamos a contar pronto con su presencia, pero se acaba de incorporar al Instituto Max Planck en Alemania, y es previsible que los próximos 3 años ya buscaremos alguna manera de contar alguna vez más con él, pero es previsible que no sea fácil. En todo caso, presentamos hoy el libro Engineers and the Making of the Francoist Regime, Ingenieros y la construcción del régimen franquista. El libro todavía no editado en español, pero que recoge en gran medida los trabajos para la tesis doctoral de Lino Camprubí, y que pues esperemos que en breve podamos contar también con una versión en español. En todo caso, sí que es una obra que algo he oído hablar yo de ella, leerla no puedo decir que lo haya hecho, y que él sea el que nos presente justamente el tema, los temas que aborda y que trata y cómo. Y para presentar más directamente a Lino Camprubí está justamente Carlos Madrid, doctor en filosofía, que también, pues creo que la tesis doctoral se dedicó, y matemático, ¿no? Se dedicó también a tema muy específicamente científico, ¿no? La filosofía de la mecánica cuántica, ¿no? Comentábamos ahora justo antes de empezar el acto. Ambos dos son también de Nódulo Materialista, y bueno, pues yo dándoles la bienvenida, agradeciendo su presencia y su participación, y sobre todo agradeciendo a Lino Camprubí que nos haya escogido del modo en que ha sido. Pues hombre, también haré una breve referencia antes de despedirme, que ya estaba cogiendo la directa para salir, pero que realmente nació el proyecto de esta presentación, por tanto de este acto, este mes de agosto de Santo Domingo de la Calzada, cuando celebrábamos justamente el 90 aniversario, el 90 cumpleaños del filósofo Gustavo Bueno. Coincide que Gustavo Bueno también es abuelo de Lino Camprubí. Se nos ocurrió entonces que podía ser una magnífica forma de iniciar la andadura del ciclo en lengua española clásicos y contemporáneos de las ciencias y las letras, y felizmente hemos podido hacerlo. Agradezco muy especialmente a Lino el esfuerzo que ha hecho para cambiar, en un momento en el que anda en Alemania, cambiar el día que estaba inicialmente previsto para mañana, y me era imposible a mí el estar mañana en la casa, y ha podido ser hoy, lo cual para mí es muy satisfactorio, porque, y eso te lo agradezco, Lino,
el inaugurar las sesiones de este ciclo pues es algo a lo que lo he estado haciendo todos estos años. No sé si habré faltado alguna, nunca se sabe, creo que no, pero tampoco estoy absolutamente seguro, y me ha gustado mucho poder inaugurar también este año la andadura del ciclo en lengua española en la primera sesión que tenemos en el mes de septiembre. Sin más, como decía, y dando las gracias por su asistencia, y especialmente a Lino y a Carlos, le paso la palabra a Carlos Madrid para que presente a Lino Campiubí. Muy buenas tardes a todos. Lino Campiubí Bueno nace en Madrid en 1981. Tras licenciarse en Filosofía por la Universidad de Sevilla en el año 2004, pasa a las Américas, por así decir, y tras una estancia en la Universidad de Cornell, se doctora en Historia por la Universidad de California en el año de 2011. Parte de la investigación que allí desarrolla para sacar adelante su tesis doctoral tiene mucho que ver con el libro que hoy nos viene a presentar. Pero, aunque a continuación trataré un poquito de presentar o de contextualizar lo que luego él nos contará, permítanme que continúe un poco como si dijéramos contando su biografía, su vida. Tras doctorarse, se convierte en investigador postdoctoral en el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí forma parte del proyecto TEUS, un proyecto auspiciado por el Consejo Europeo, cuyo interés era, cuyo objetivo fundamentalmente era estudiar el desarrollo de las ciencias de la Tierra, de las ciencias del medio ambiente, en relación con la Guerra Fría. Él, en particular, dentro de ese proyecto, lo que aportó fue el desarrollo de la geología y de otras ciencias anexas en la España franquista, sobre todo lo que tenía en relación con el Sáhara español. En internet están disponibles diversas conferencias que él ha pronunciado, pues contándonos pues desde la búsqueda de los fosfatos en el Sáhara español o del uranio y de diversos recursos en la zona. Actualmente él se encuentra en el Instituto Max-Planck de Berlín, y allí el proyecto que él va a desarrollar es fundamentalmente pues, estudiar el desarrollo de la oceanografía en conexión también con la Guerra Fría. Fundamentalmente su interés es la evolución y el desarrollo de las técnicas que tienen que ver con la escucha bajo el agua, y cómo ese desarrollo científico pues, también estuvo pues, en cierto modo involucrado con la defensa submarina, pues, por ejemplo en el Estrecho de Gibraltar. Esta investigación, que es la que ahora comienza en su etapa en Alemania, pues seguramente la desarrollará, como él mismo ya ha dejado en algún sitio apuntado, tomando como banda sonora aquel tema Echoes de Pink Floyd, con aquellos primeros acordes que tanto recuerdan al tema que está investigando. Bien, con este breve esbozo que he hecho de la vida, me interesaría subrayar lo siguiente: que la navegación académica, por así decir, de Lino Campiubí como historiador de la ciencia española tiene un interés mayúsculo, fundamentalmente porque él desde dentro ha intentado romper, a mi juicio, tal y como yo lo veo, la distinción entre algo interno y algo externo a las ciencias. O dicho de otra manera, él ha intentado mostrar, en sus investigaciones se puede ver así muy bien, cómo esos factores sociológicos, políticos, económicos, que muchas filosofías de la ciencia e historias de la ciencia dejan aparte, pueden perfectamente involucrarse con la historia de la ciencia interna. Él esto lo ha realizado tomando como punto de partida, a mi juicio, una filosofía materialista de la ciencia, que en sus publicaciones, sobre todo en las que tienen en inglés, pues está más bien hecha en ejercicio, más que representada. Pero es una filosofía materialista en el sentido de que es constructivista, no solo con respecto a que las ciencias construyen teorías, conceptos, etcétera, sino también porque se construyen prácticas, tecnologías, aparatos, y él ha explorado cómo la circulación de diversos objetos creados en laboratorios, cuando salen del laboratorio y van a los paisajes, pues producen en ese viaje de ida y vuelta una serie de transformaciones. En el libro que hoy nos viene a presentar, que viene publicado por la prestigiosa editorial del MIT, lo que él analiza es el papel de los ingenieros en los primeros años del franquismo. Me interesa señalar que el libro se puede ver desde cierta perspectiva como lo que sería un estudio de la relación de tres variables, que serían la ciencia, la tecnología y la política, ciencia, tecnología y política en el primer franquismo.
A mi juicio, y esto es algo que Lino ya ha demostrado no solo en este libro, sino en los artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales que han dado lugar al que hoy tenemos aquí, él ha demostrado que frente a la idea del tiempo de silencio, de que los ingenieros y científicos de la época del primer franquismo trabajaban bajo el peso de la censura y del autoritarismo, como si solamente hubiese una flecha que viniese de arriba a abajo, en verdad no es esa la relación, sino que la relación sería más bien una especie de coevolución o codeterminación, en el sentido de que los ingenieros fueron participantes activos, que no solamente sufrían los mandatos políticos, sino que también diseñaron, en cierto punto, la economía política franquista. ¿Cómo llega él a estas conclusiones? Seguramente él nos lo explicará ahora con mucho más detalle, pero es a través de una serie de casos de estudio, una serie de microhistorias, pues desde la construcción de un silo de carbón, el desarrollo de la producción del arroz y sus implicaciones en la investigación genética en el paisaje sevillano, la transformación de las riberas de ciertos ríos en relación con la energía hidroeléctrica, el desarrollo de estándares en la construcción como las viguetas de hormigón pretensado, etcétera, de casos de estudio que me permiten aquilatar esta tesis. Me interesa señalar que este libro viene avalado no solo, ya digo, por publicaciones prestigiosas en revistas internacionales, sino también, siguiendo la costumbre norteamericana, por la reseña de varios historiadores prestigiosos que aparecen en la solapa del libro. Entre ellos, cabe mencionar a Stanley Payne, que es socio de esta casa. Finalmente, últimamente me gustaría subrayar lo siguiente, para que uno no tenga solamente una perspectiva sesgada del ponente que hoy tenemos aquí. Y es que, si hubiera que definir a Lino Camprubí, yo no encontraría mejor definición que la que el torero Gallo dio de don José Ortega y Gasset: gente pató. Entendiéndolo de gente pató en el sentido de que Lino se interesa por toda serie de ideas, surjan de donde surjan. Si me permiten interpretar así la definición del torero Gallo, me parece que le cuadra perfectamente, y no tanto por lo que sería su faceta más académica, sino por la actividad que él desarrolla pues, en el marco de la Escuela de Filosofía de Oviedo, en los encuentros que organiza la Fundación Gustavo Bueno, Nódulo Materialista o la Universidad de La Rioja, y que finalmente cristalizan sobre todo en lo que son sus artículos en el Catohuelpas. Allí podemos ver que Lino pues, se ha preocupado por entrevistar a ese español con faldas que era Jeremías López. También se ha preocupado pues, por el diseño inteligente y su desarrollo en las tierras norteamericanas, el papel de España en la Revolución Científica, el papel de la Revolución Francesa en la ciencia, las nuevas corrientes en filosofía de la ciencia, o por no seguir el desarrollo del capitalismo en conexión con la economía política acabada la Segunda Guerra Mundial. Solo los no avisados podrían pensar que esto se trata de una especie de cara oculta. En suma, un lujo para el oído. Pues, Carlos, muchísimas gracias por esta presentación excesiva, sin duda, e inesperada por mi parte. Así que muchas gracias, y muchas gracias a los asistentes y al Centro Riojano por haberme invitado, y sobre todo por darme el honor de inaugurar este año el ciclo que lleva ya varios años teniendo lugar y que creo que da lugar a frutos muy interesantes. Entre ellos, pues por devolver la pelota un poco, la charla de Carlos Madrid en noviembre en esta casa, que yo tendré que ver por internet, pero bueno, que es al final como la mayoría de la gente ve estas cosas. O sea que la labor del Centro Riojano va más allá de Madrid y de La Rioja y de España, y llega pues a humildes moradas berlinesas. Así que yo, como Carlos Madrid ha contado ya mucho de lo que yo quería contar, voy a intentar ser breve, aunque ser breve en estas cosas es difícil, y me temo que me tomará como mínimo 3/4 de hora presentar mínimamente este libro. La tesis, como ya ha dicho Carlos, es simple: es que los ingenieros y los científicos durante el primer franquismo, del 39 al 59, fueron participantes activos en la construcción del régimen franquista.
no en la construcción en un sentido literal, sino metafórico, es decir, en la constitución política de lo que es una nueva estructura estatal en muchos de sus órdenes. Esta tesis en principio parece simple, que los científicos y los ingenieros pues tuvieron bastante que ver en la configuración del franquismo. Y sin embargo, si se ponen a pensarla, sobre todo en contraposición con las ideas que circulan normalmente sobre el franquismo, tanto de un bando como de otro, o tanto de unos bandos como de otros, porque no es que haya solo dos bandos a la hora de interpretar la historia de España, pues esta tesis digo que chirría un poco, porque pues por ejemplo, no hace mucho estábamos Pedro López y yo tomando café con un exministro y al contarle yo el tema de mi tesis ha dicho eso, que los ingenieros tuvieron que ver con el franquismo. Eso dice mucho de los ingenieros, digamos. Eso demuestra que los ingenieros son lo que pensábamos que eran. Claro, sí y no. Eso lo que hace también es, desde mi punto de vista, o sea, yo lo que quiero hacer con este libro es hacernos entender de manera diferente al franquismo, no a los ingenieros, o no solamente a los ingenieros. Es decir, que el franquismo no es lo que muchas veces pensamos que es. ¿Y por qué pensamos que es esto que es el franquismo? Pues hay una cosa que yo le llamaría casi la desmemoria democrática. Y es que, como todo régimen político, la democracia del 78 basa en parte su legitimidad en cortar amarras con el régimen anterior. Y esto es muy curioso, cómo se ha producido esto, pues por ejemplo, en las filas de lo que fue la oposición al franquismo. En los 60 y 70, siguiendo la tradición de Gramsci, etcétera, etcétera, se consideraba que el franquismo era un fascismo más y por tanto una quinta columna del capitalismo. Entonces se daba por supuesto que el franquismo y los empresarios industriales habían ido de la mano contra el trabajo, capital contra el trabajo, digamos. Sin embargo, como después de la transición no subió al poder el Partido Comunista, sino el Partido Socialista Obrero Español, y el capitalismo no se movió un dedo, es decir, que no se hizo una revolución anticapitalista, pues ahora lo que se empezó a hacer no era decir que el franquismo era capitalista, porque también la democracia era capitalista, sino que el franquismo era torpe y había sido un obstáculo para el capitalismo. Y esto es una tesis aceptada tanto por los historiadores económicos más afines al liberalismo económico como por los socialdemócratas. Y es que dicen, bueno, sí hubo desarrollo económico en España, pero lo hubo a partir del 59. Esta, digamos, es la historiografía oficial que invade los periódicos, los libros de historia, etc. Y lo que se está y además la hubo en el 59 porque el Estado se retiró, se liberalizó el comercio y entró inversión extranjera, con lo cual lo que se está haciendo es decir que el capitalismo en España no tuvo que ver con el franquismo, sino que llegó por otro lado. Esta misma que yo estoy llamando desmemoria democrática afecta a temas que están más específicos y más específicamente ligados a la ciencia y la tecnología, por ejemplo la energía nuclear. Yo me acuerdo que hace un par de años estaba en Granada en un congreso y un catedrático de Sevilla que había sido muy activo ecologista en los 70, estábamos discutiendo cosas de energía nuclear y me dijo literalmente, la energía nuclear durante el franquismo, el programa nuclear durante el franquismo era una mierda pinchada en un palo. Claro, esto desde su punto de vista es para decir por lo mismo, que durante el franquismo no hubo ciencia y tecnología, que no se hizo nada, etc. Pero es que lo curioso es que este hombre había sido durante los 70 un activista ecologista en contra de las centrales nucleares y que precisamente la oposición ecologista en los 70 vinculaba a las centrales nucleares al franquismo. Y una de las críticas a las nucleares era que no eran democráticas, que eran franquistas, etc. Sin embargo, a él como ecologista y activista hoy en día le es más fácil distorsionar su memoria y decir que durante el franquismo no hubo energía nuclear que aceptar que la energía nuclear es algo que viene de atrás. Entonces yo creo que
este procedimiento de reinventarnos la historia que me parece que está teniendo lugar actualmente no nos permite entender no solamente el franquismo, sino la época actual, porque es que si no, sencillamente no se entiende dónde salen las centrales nucleares en España. Por ejemplo, hay una historiadora, una economista, Mar Rubio, que ha demostrado que durante el año 74 al 76, o sea, los años que el 75 murió Franco, pues durante esos años España era ni más ni menos el primer importador de material nuclear estadounidense del mundo. Eso significa que la industria nuclear estadounidense dependía en gran parte de las compras españolas, pero también que Kissinger y Franco coincidían, estaban de acuerdo en que había que potenciar la energía nuclear en España, entre otras cosas, porque se potenciaba así un tejido industrial suficiente para acrecentar la clase media en la que confiaban para que no hubiera una revolución comunista. Es decir, que todos estos procesos de desarrollo y crecimiento tecnológico, pero también económico, son indisociables de la historia política y de las continuidades entre el franquismo y la etapa actual. Entonces, lo que a mí me sorprende es que la historia profesional, los historiadores generalistas del franquismo, casi ningún libro de historia del franquismo dedica más que, si acaso, un párrafo a la ciencia y la tecnología. Es muy escasas las referencias. Y luego los historiadores más especialistas de historia de la ciencia durante el franquismo, aunque claro, se dedican a ello, con lo cual sí que le dedican páginas, pero se las dedican de un modo muchas veces que tiene que ver con esta metodología de la que hablo. Hablan de un tiempo de silencio. Yo me acuerdo igualmente hace unos años en un curso que organizaba la Fundación Gustavo Bueno en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, había un catedrático de Historia Moderna, de España, que al contarle yo el tema de mi tesis o el libro, dijo, pues ocupará una página, porque no hubo ciencia y tecnología en el franquismo, porque nos hemos acostumbrado a pensar en el primer franquismo como algo opuesto a la investigación científica y tecnológica. Y esto se nota incluso en los historiadores especialistas, que hablan de un tiempo de silencio. El tiempo de silencio es un título tomado de la novela de Martín Santos, aunque Gustavo Bueno demostró hace ya años en un artículo del Basilisco que la expresión tiempo de silencio en ese libro estaba utilizada para referirse a la inoportunidad del discurso ideológico en un tiempo en que la bomba nuclear puede aniquilar el mundo, digamos. Bueno, a pesar de que ese título se refería a esto, sin embargo, se ha tomado como descripción del franquismo. El franquismo fue un tiempo de silencio. Y entonces los historiadores especialistas muchas veces se refieren al franquismo en esos términos. Claro, hay por ejemplo un biólogo muy interesante que es José Antonio Valverde, que no sé si lo conocen, pero cuyas memorias les recomiendo, son 6 tomos, pero muy interesantes. Pues José Antonio Valverde habla de sus años en el franquismo, como investigador, trabajador, bueno, es uno de, por ejemplo, el padre de la reserva de Doñana, etc. Pues él habla de esos años y de cómo los historiadores especialistas, en concreto Sánchez Rom, miran a esa época y dice, es que claro, a los que sí que trabajábamos en esa época nos sitúan en un limbo, una especie de limbo. Y esto es lo que yo creo que hay que solucionar. Y es cierto y es indudable que eso a lo que la mayoría de los historiadores de la ciencia se dedican, que es la represión y el exilio, fue muy importante para entender la investigación científica y tecnológica en el primer franquismo. Hubo pues cientos bueno, sobre todo los que tenían vinculación con la Junta de Ampliación de Estudios, muchos tuvieron que exiliarse, algunos perecieron en la guerra, otros fueron purgados de universidades, centros de investigación, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una ruptura que se ha estudiado muy bien y que es muy importante tener en cuenta. Pero entonces, claro, ¿qué pasa con los que se quedaron? Esa es la pregunta. ¿Qué hicieron los que se quedaron? Normalmente lo que la historiografía ha venido a decir es que trabajaban bajo el franquismo, o sea, bajo las órdenes de la dictadura. Y que entonces, por tanto, no tenían libertad para hacer sus investigaciones propiamente científicas, etc. O que en el caso de que la tuvieran era a pesar del franquismo. O sea, estas son las dos cosas que utilizan, bajo y a pesar. Pero claro, sin embargo, ha habido en los últimos años un grupo de historiadores que han empezado a ver que muchas veces era
con proyectos, o sea, que muchas veces el propio régimen facilitó determinados proyectos científicos y tecnológicos. Lo más acusado es precisamente la energía nuclear. Hoy en día la mayoría de los historiadores aceptan que no hay un grupo de físicos nucleares en España que trabaje cohesionado y seriamente con conexiones internacionales hasta 1950 por el programa nuclear franquista, con lo cual esto sería un ejemplo de que el régimen sirvió, digamos, para el desarrollo de determinadas áreas de desarrollo científico. Esto también, pues estos mismos historiadores han estudiado la aeronáutica, por ejemplo, y disciplinas de este estilo. Sin embargo, yo quiero ir un paso más allá. No es que el régimen favoreciera unas disciplinas frente a otras, la geofísica es otra de ellas, por ejemplo. Yo lo que quiero argumentar es que determinados científicos e ingenieros de determinadas élites y de determinados cuerpos y no otros alcanzaron un estatus social y un prestigio en el primer franquismo que les permitió dictar a Franco lo que tenía que hacer, digamos, por ponerlo en términos provocativos y revertidos. Es decir, que dotaron de contenido al régimen político. Franco lo que había hecho era ganar una guerra, pero no se sabía en absoluto qué es lo que iba a pasar en el 39. Como ustedes saben, pues había muchas familias políticas diferentes, enfrentadas entre sí, etc. Una de estas familias, que fue reconocida, por ejemplo, por Amando de Miguel, eran los tecnócratas. Pero los tecnócratas se refieren a una época posterior, la famosa del 59. Hubo cargos técnicos en todos los gobiernos de Franco muy importantes desde el 38. Y además esos cargos se rodeaban de expertos en muy diferentes ámbitos. Y además no son tecnócratas, porque la palabra tecnócrata hoy en día lo vemos claramente con la troika, etcétera, pues invoca más o menos expertos técnicos a políticos que resuelven tal. Pero es que cuando estamos hablando de economía política, la prudencia política en términos clásicos aristotélicos es clave. Es decir, que no hay ningún problema a nivel de recursos de un país que se resuelva simplemente calculando, sino que estos son decisiones que tienen que ver con la organización del trabajo, con un montón de problemas que son propiamente políticos. Y entonces lo que yo creo que trato de demostrar en el libro es que muchos de estos problemas los resolvieron para bien o para mal, eso es otra cuestión, científicos e ingenieros. Y esto tiene que ver con la segunda consecuencia importante de esta tesis. La primera es que el franquismo no fue un tiempo de silencio, en ese sentido. La segunda es que la autarquía no es exactamente lo que nos imaginamos. Porque es que hay muchos historiadores de la economía que aceptan efectivamente que los ingenieros fueron importantes desde el primer franquismo. E incluso hablan de la política económica del primer franquismo como ingenierismo. Hay varios. Y está muy bien, y es cierto, me alegro de que lo hayan detectado así, pero sin embargo, casi inmediatamente estos historiadores definen al ingenierismo como la ideología que promovió la autarquía y por tanto como económicamente irracional. Estos historiadores han normalmente estudiado economía. Los ingenieros de esta época no la habían estudiado porque economía es una carrera que en España no existe hasta el 43, más bien tenían formación de economía política clásica, y entonces pues estos historiadores hablan de irracionalidad. A mí me parece una palabra muy peligrosa cuando se está hablando de una teoría económica como la autarquía. ¿Por qué? Pues para empezar, porque autarquía, como saben, no hubo nunca propiamente. Fernando Guirao ha demostrado que España en el 45, 46, 47, los años más duros, exportaba a países como Inglaterra, y que incluso la reconstrucción de posguerra de Inglaterra no hubiera sido posible sin las materias primas españolas. O sea que autarquía propiamente no hubo, sin embargo sí que fue importante, me parece, como modelo económico. Entonces la cuestión es, ¿qué significa que ese modelo económico fue irracional? Pues, para empezar, es la autarquía, la autosuficiencia económica y el proteccionismo extremo, el nacionalismo económico,
era una teoría que fue seguramente la más extendida incluso durante el keynesianismo y asumida por el propio Keynes cuando publicó su libro en 1933 en Alemania. Es decir, que la autarquía es una de las grandes teorías económicas del siglo XX, no tiene nada de racional, compartida por muchísimos países, incluyendo aquí a Inglaterra, a Estados Unidos, en casos que son en principio contraintuitivos. O sea que la autarquía no es una cosa de cuatro locos, sino que tenía su tirón muy bien entrado en la segunda mitad del siglo XX. Pero es que además me parece que la crisis actual económica hace mucho más difícil hablar de racionalidad económica como una cosa unívoca en los términos en los que se hacía a lo mejor hace 10 o 15 años, porque me parece bastante evidente que no hay un único modelo de economía para manejar un país válido para todos los momentos y para todas las situaciones. Entonces, aquí más que hablar de irracionalidad económica, yo lo que he intentado hacer es intentar qué tipo de racionalidad tenía el ingenierismo desde el propio punto de vista de los que lo promovían en la posguerra española. El momento político nacional e internacional es muy delicado y es en esos términos de economía política clásica y no de economía a secas, digamos, no de economía abstracta de circulación del dinero, sino de economía política clásica que tiene en cuenta la población, que tiene en cuenta los recursos, que tiene en cuenta las relaciones internacionales. Es en esos términos en los que yo intento entender la racionalidad o no de estas prácticas. Y además no lo hago en términos de éxito o fracaso, que es como muchas veces se suele ver estas cosas. Y que sin duda es importante para los historiadores económicos, aunque ellos mismos no se ponen de acuerdo, porque hay algunos que se centran en la deuda pública de los 20 primeros años del franquismo, en la agricultura, en el mercado negro, en el sistema financiero. Es decir, que dependen de las propias categorías económicas de los historiadores económicos y en lo que se centren, pues de eso dependerá su juicio de si fue un éxito o un fracaso. A mí este tema, aunque me parece importante, no es el que más me preocupa, sino que yo lo que quiero entender no es el éxito o fracaso económico, sino cómo ese ingenierismo transformó históricamente el Estado en lo que fue el Estado franquista, que llegó hasta nuestros días. Bueno, llegó parte de ello hasta nuestros días. Es decir, que a mí lo que me interesa es entender qué tipo de estructuras se crearon, y como dijo Carlos Madrid en la presentación, qué tipo de estructuras se crearon relacionando laboratorios de investigación científica y técnica con el territorio español. Parafrasear a Marx habla en el 18 Brumario de cómo los franceses hicieron la revolución disfrazados de romanos. Pues yo diría que los ingenieros hicieron hicieron la industrialización española disfrazados de reyes católicos. El nacionalcatolicismo es una de las notas fundamentales de este ingenierismo de la época, y me parece que no fue una cosa meramente superestructural, sino que esta política que acompañaba a los proyectos técnicos de los ingenieros, esta ideología que acompañaba a los proyectos técnicos de los ingenieros, se percibe, se encarna, digamos, en los objetos técnicos que producen en su laboratorio y, por tanto, en el resto, en el paisaje que esos objetos técnicos transforman. Es decir, que esta es la tercera novedad, digamos, que tiene que ver con esta tesis. La historia política que yo hago del franquismo a través de la ciencia y la tecnología es una historia política que entiende el Estado como un territorio, ante todo. Gustavo Bueno ha hablado de la capa basal. Una sociedad política no es simplemente un ordenamiento jurídico, no son las relaciones formales entre gobernantes y gobernados, no solamente son eso, sino que es ante todo la apropiación de un territorio y su manejo y su apropiación frente a otros territorios, digamos. Eso es lo que define un Estado. Entonces, a la hora el hacerse un Estado con un territorio, esa apropiación no es solamente militar, sino que se basa en parte en su transformación, y en el siglo XX esa transformación es necesariamente técnica. Sarah Pritchard tiene un libro sobre el Ródano y sobre la Francia del siglo XX, en el que hace referencia crítica a Benedict Anderson. Benedict Anderson tiene un libro muy famoso, muy traducido a muchos idiomas, sobre las naciones imaginarias y, bueno, comunidades imaginarias, y es como define las naciones.
y dice: las naciones serán imaginadas, pero también tienen su sitio, también ocupan un lugar, digamos, también se apropian de un territorio. Es decir, que la historia política que yo estoy haciendo aquí no tiene que ver con la construcción ideológica del Estado, sino con la construcción material, con la transformación del territorio. Y esto es muy importante cuando hablamos de qué simboliza un Estado, precisamente. Porque recordarán ustedes que la Ley de Memoria Histórica de hace unos años pues habla de los símbolos del franquismo. Y símbolos del franquismo significa para esa ley pues las placas con nombres de calles, las estatuas, etcétera, etcétera. Pero esto es, en mi opinión, una visión totalmente formalista de la política, del Estado. Porque, de nuevo, un Estado no es solo la forma jurídica, sino que es el territorio. Los famosos pantanos de Franco son un símbolo del franquismo, y así eran vistos en su momento, y por eso iba Franco a inaugurarlos, no porque no tuviera otra cosa que hacer. Con lo cual, claro, ¿qué hacemos? Si destruimos los símbolos del franquismo, tendríamos que destruir cosas como la red eléctrica o la red de carreteras, que es algo que se puede hacer, pero que haría tambalearse a la estructura económica y política española por completo. Entonces, creo que la salida, digamos, de este problema político que existe hoy en día no es la desmemoria democrática, sino que es intentar entender qué ocurrió en aquellos años y qué cosas se continuaron y qué cosas continúan en nuestro régimen actual, pues, entre otras cosas, para ver qué cosas hay que cambiar, claro. O sea, que a base de ideología no se soluciona el problema. Voy a contarles muy brevemente la estructura del libro, que son, además de un introductorio, son 5 capítulos. Ya un poco Carlos ha hecho mención a ella. Pues en cada uno de estos capítulos lo que hago, por la propia metodología que acabo de exponer, es ver cómo objetos producidos en un laboratorio se aplicaron y se extendieron por el paisaje, por el territorio españoles, transformándolo. Es decir, es una relación espacial en la que estoy interesado, del laboratorio al paisaje. Y así está estructurado el libro. El libro empieza en el laboratorio hoy llamado Eduardo Torroja, de las Ciencias de la Construcción, que está aquí en Serrano, pasado más para el norte, pasado la M30. En Costillares, sí. En Costillares, exactamente. y empiezo hablando de esto que aparece en la portada, que es un silo con forma de dodecaedro, un silo dodecaédrico. Y cómo de ese silo dodecaédrico encarna y posibilita a la vez el proyecto industrializador de gente como Eduardo Torroja, pero también Antonio Suárez, presidente del Instituto Nacional de Industria. Entonces intento entender ese proyecto industrializador, de nuevo, no tachándolo de irracionalidad económica, sino en sus propios términos, con los que tienen que ver con el carbón, con el cemento, con las técnicas de materiales y con la organización del trabajo, con qué papel se atribuía al diseñador en la nueva economía política que se quería construir para el nuevo Estado, digamos. El segundo capítulo habla de iglesias y laboratorios, de la conexión entre iglesias y laboratorios. De esto voy a hablar luego porque me parece que es un ejemplo un poco jugoso, por lo cual es el ejemplo que les voy a poner un poco más en extenso. El tercer capítulo es sobre genética de arroz y el Estado corporativo. Es muy difícil resumir el argumento, pero básicamente empieza con las marismas del Guadalquivir, que se transformaron durante la Guerra Civil en una zona arrocera y que hoy es la tercera zona arrocera de Europa. Empieza ahí el capítulo y llamo la atención sobre la importancia y la necesidad de semillas híbridas conseguidas en Sueca, en Valencia, para esa transformación de ese paisaje en concreto. Pero esa transformación no hubiera sido posible si no se hubiera insertado el laboratorio de genética de Sueca en una nueva estructura corporativa, que son los famosos sindicatos verticales. Es decir, lo que hago en este capítulo es hablar de la coevolución, como dijo Carlos Madrid, o codeterminación,
entre la genética arrocera y los sindicatos verticales en España, intentando demostrar que los propios genetistas fueron claves en la organización de hecho y en el funcionamiento de esos sindicatos verticales. El cuarto capítulo es un estudio del Noguera-Ribagorçana, el río que separa Aragón de Cataluña, y su transformación mediante 12 presas en 15 años, de 1946 al 61. Este capítulo habla en parte de la importancia que para Lini tenía la industria catalana, que esa es otra parte, me parece, de la desmemoria democrática de hoy en día. Incluso historiadores especialistas me han llegado a decir que el objetivo del franquismo era desmantelar la industria catalana, pero claro, estos son historiadores que están inmersos en el proceso secesionista que está ocurriendo hoy en día, pero vamos, que la mayoría de los historiadores eso no se lo toman en serio. La mayoría de los historiadores dan por supuesto que el franquismo no hubiera sobrevivido sin la industria catalana, y por tanto su objetivo no era ni mucho menos ahogarla, sino todo lo contrario, potenciarla. Yo he visto, por ejemplo, el sindicato del cemento manda siempre sistemáticamente durante los 40 y 50 el doble de toneladas de cemento al año a Barcelona que a Madrid. ¿Por qué? Porque ahí había más cosas que hacer, digamos, o sea, que es tan obvio como eso, ¿no? Aparte que los industriales catalanes, pues por supuesto, fueron una de las grandes fuentes ideológicas y de todo otro tipo del franquismo y de otros regímenes anteriores también proteccionistas en lo económico. Este capítulo sobre Noguera-Ribagorçana lo que trata es de las relaciones entre los ingenieros dedicados a la industria y los ingenieros dedicados a las obras civiles y los ingenieros dedicados a la agricultura, y las polémicas entre ellos, que fueron muy importantes, los debates, las luchas encarnizadas y los límites que eso ponía o que eso pone al concepto de totalitarismo, incluso desde el propio punto de vista de los actores. El quinto capítulo y último habla de un intento de regularización de viguetas de hormigón pretensado. Como ha dicho Carlos, es una cosa muy específica sobre un proyecto fallido de 1958 de estandarización de viguetas, que parece pues es una cosa casi oligofrénica, y sin embargo me parece que me sirve a mí para trazar el paso del estado corporativo de los sindicatos verticales al estado regulador. Es decir, que aún no es que se pase en el 59 de una intervención estatal absoluta a una liberalización absoluta, sino que se pasa de un tipo de intervención a otro tipo de intervención. Y ese otro tipo de intervención tiene que ver con la estandarización y la regulación. Y este capítulo además me sirve para hablar de los primeros conatos de integración económica y tecnológica de España en Europa, a través pues de redes de estándares, etcétera, etcétera. Si da tiempo, que creo que lo da, pues voy brevemente a contarles un poquito el segundo capítulo, el de las iglesias y laboratorios. Simplemente para que vean cómo funciona esta tesis de la coevolución de la investigación científica y tecnológica con el régimen político. Este capítulo lo que habla es de laboratorios que se construyeron de iglesias que se construyeron dentro de laboratorios que se construyeron para construir iglesias, y de iglesias que funcionaron como laboratorios sociales en determinados contextos. Y lo que intento argumentar, de nuevo parece simple, es que la investigación científica en España se desarrolló en retroalimentación mutua con el nacionalcatolicismo. Esto lo que significa, muy claro, esto, si se paran a pensarlo, de nuevo, el nacionalcatolicismo en el imaginario, digamos, de cada uno de nosotros es lo más opuesto a la ciencia moderna del siglo XX que se pueda uno imaginar. Lo que nos imaginamos cuando decimos nacionalcatolicismo, pues es a, no sé, Isidro Gomá o de nuevo pues el cura en la escuela con la regla. Y claro, mucho de eso había, efectivamente. Pues, por ejemplo, José María Alvareda, uno de los primeros miembros del Opus Dei, secretario general del CSIC durante muchos años, un edafólogo, científico del suelo, un tipo muy bueno en lo suyo, y además
con una gran capacidad organizativa de las estructuras investigadoras en España, y que sin embargo, por ejemplo, pues no podía oír mentar la palabra evolución. Y esto, de nuevo, José Antonio Valverde en sus memorias lo nota. Dice, claro, yo era amigo de este hombre. José Antonio Valverde, el biólogo, se declara agnóstico. Dice, yo era amigo de este hombre, pero era muy difícil hablar con él de ciertas cosas, porque ahí estábamos, pues, no sé, en la estación en Doñana o en la estación de adaptación de Almería o tal. Y claro, trabajando con plantas, con animales, hablar de ecología en los 50 sin hablar de evolución es francamente difícil. Y Alvareda pues, tenía ese cerrojazo ideológico, digamos, que le impedía pues ponerse al día con estas cosas. Es decir, que había, que es cierto en parte esta oposición entre nacionalcatolicismo y ciencia en el siglo XX. Pero mucho menos de lo que nos imaginamos, tanto menos que mi tesis lo que dice no es solo que el núcleo de personas que organizó la investigación científica y gran parte del tejido nacional católico, digamos, fuera el mismo, sino que las dos cosas evolucionaron en codeterminación mutua, en coevolución. Es decir, que el nacionalcatolicismo del 39 no era lo mismo que el del 59, y no era lo mismo, entre otras cosas, por el papel de la ciencia y la tecnología. 3 ejemplos, para que se vea que lo que digo no es una locura. En 1937, Escrivá de Balaguer cruza los Pirineos huyendo de Madrid junto con José María Alvareda, que por entonces era un doctor en química y farmacia, bueno en lo suyo, pero ya está. Miguel Fisac, que por entonces era un chaval que estaba terminando arquitectura, o lo había terminado, ahora mismo no me acuerdo. Tomás Alvira, que también era joven, tenía unos 20 años, y otros 3, en un grupo de 7. Este grupo luego se va a Burgos y, según los propios agiólogos, digamos, de Escrivá de Balaguer, agiógrafos, le ayudan o le inspiran, le ayudan, porque claro, para ellos Camino, obra que se publica en 1939, eso es producto de la inspiración sobrenatural. Pero bueno, dicen que ayudan, Alvareda y tal, ayudan a canalizar esa inspiración. El espíritu soplaba por boca de Alvareda. Sin embargo, cuando uno compara la edición del 34 de Camino, que se llamaba Relaciones Espirituales o algo así, es muchísimo más fina que el camino que conocemos del 39, y muchas de las cosas nuevas hacen referencia directa a la investigación científica y al estudio. Y lo que pretende, y por lo que el Opus Dei era tan atractivo para este grupo de 6 personas que cruzaron con el fundador en 1937, 6 jóvenes prometedores, digamos, científicos y arquitectos, lo que el Opus Dei les prometía a esta gente era la posibilidad de la santidad en la tierra, es decir, de convertirse santos en el matrimonio y en el trabajo. ¿Y por qué se conseguía esto? ¿Y qué importancia además tiene el trabajo científico y el estudio al que tanto se refiere Camino? Que es sorprendente. Camino a mí es una obra que, francamente, y lo siento por los que la sigan, pues me decepcionó mucho en lo teológico, es decir, que no tiene sustancia, vamos. Pero sin embargo habla mucho de esto, de la investigación científica, y sorprende. Y entonces no debe sorprender tanto cuando se redactó en convivencia con Alvareda durante el 37 y el 39. Pero ¿por qué esa insistencia entonces en el estudio científico? Pues porque para el catolicismo de Escrivá de Balaguer, lo que ofrecía el estudio científico era la posibilidad de industrializar España. Es decir, el nacionalcatolicismo nace desde, bueno, el nacionalcatolicismo viene de atrás, pero el nacionalcatolicismo en el franquismo, o al menos grandes núcleos de él, lo que quieren, su objetivo, es la industrialización de España. ¿Por qué? Porque sería la realización en la tierra de la doctrina social de la Iglesia. Esto se ve claramente en un libro publicado en 1939 por sacerdote jesuita Pérez del Pulgar, Agustín Pérez del Pulgar, que además fue el director y fundador de las escuelas del ICAI aquí en Madrid, que se quemaron, las quemaron en el 32,
después de prohibir la orden jesuita, luego volvió durante la Guerra Civil, murió en el 38, pero póstumamente se publicaron 3 conferencias con el título El concepto cristiano de la autarquía. Y aquí se utiliza el concepto de autarquía que habían utilizado desde Hitler a Mussolini hasta otros líderes de otras potencias, Salazar por supuesto, etc. Se utiliza ese concepto pero impregnándolo de un sentido católico, es decir, un país como España, la única manera que tiene de sobrevivir ante los monopolios de los grandes imperios que además estaban reorganizando en esa época, la única manera que tiene que sobrevivir es sustituir materias primas por investigación científica y técnica. Y entonces, cuando se consigue esa independencia económica, se conseguirá la independencia política que permita realizar la doctrina social de la Iglesia. Este era dogma en casi todos los nacionalcatólicos que ustedes puedan estudiar. Los grandes, pues no sé, Bemartín, Beman, todos los grandes, Acción Española, Maeztu, Azpiazu, todos hablan de la necesidad de reformar la economía política española. Entonces, esta es la vinculación de Alvareda con la doctrina del Opus Dei, pero no solo la doctrina, sino que el ejercicio del Opus Dei, pues lo primero que hizo el Opus Dei, digamos, fue el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también está en esta misma calle un poquito más para arriba. Y los edificios del CSIC, como probablemente sepan, se los encargó José María Alvareda, primer secretario del CSIC, a Miguel Fisac, que había acompañado a él y al fundador en 1937. La principal fuente de financiación del Opus Dei es el CSIC, son los edificios encargados a Miguel Fisac, y sin Miguel Fisac y el CSIC, el Opus Dei sería hoy pues seguramente un grupo pequeño y marginal, no sería lo que es. Pero es que lo curioso es que Miguel Fisac era el arquitecto principal de los laboratorios del CSIC, pero también de muchas de las iglesias más importantes que se construyeron en España en los 40, 50 y años posteriores. Y estas iglesias se les acusaba muchas veces de protestantes. Es decir, el nacionalcatolicismo que nosotros consideramos más rancio, el estilo escurialense, etcétera, etcétera, los que abogaban por él veían en las iglesias de Fisac una cosa moderna, impostada y al fin y al cabo protestante. Y Fisac, sin embargo, dice que no, que al contrario, que se trata de un catolicismo más pulcro, de un catolicismo, si quieren, menos pueblerino, menos vulgar, más científico, si quieren. Entonces, es casualidad que la misma persona estuviera diseñando iglesias y laboratorios y que el principal resultado de esa conexión en una misma persona es que el estilo de las iglesias se empieza a parecer cada vez más al estilo de los laboratorios. Esto se ve desde el principio. En 1944, José María Alvareda le encarga a Fisac que convierta el auditorio de Arniches, en la antigua Junta de Ampliación de Estudios, en una iglesia del Espíritu Santo, que sería la iglesia del CSIC. José María Alvareda hablaba del CSIC aquí en la calle Serrano como una ciudad de Dios y de la ciencia, un templo cerrado donde sería una reserva moral para España y donde además se desarrollaría la investigación necesaria en ciencias aplicadas para transformar la economía española. La principal diferencia que Alvareda veía del CSIC con respecto a la Junta de Ampliación de Estudios era el énfasis en las ciencias aplicadas, para posibilitar la doctrina social de la Iglesia en España. Cuando José María Alvareda encarga en la Iglesia del Espíritu Santo a Miguel Fisac se encuentra con un problema, porque la Iglesia del Espíritu, el antiguo auditorio, del que solo quedan ruinas después de la Guerra Civil, pero sobre esas ruinas tiene Fisac que construir su iglesia, el antiguo auditorio es de estilo modernista y funcionalista. Fisac lo desprecia absolutamente, dice, bueno, esto es la machine habité de Le Corbusier, esto es imposible hacer de ello un templo para la ciencia española, y entonces la solución a la que llega es decir, bueno, ¿qué es lo importante, el núcleo de la liturgia española? La Eucaristía. Para que una iglesia sea católica, lo único que tiene que hacer es centrarse en la importancia del altar y construir una línea recta entre Dios, el sacerdote que consagre la hostia, el sacramento,
y los fieles. Esa línea recta es lo que constituye para Fisac el núcleo de un templo católico, y además se basa en obras renacentistas, etcétera, etcétera. Con lo cual hace de la necesidad de virtud y aprovecha la desnudez y la frialdad del antiguo auditorio de la JAE para hacer un templo del Espíritu Santo que consista en líneas rectas que creen una convergencia hacia el altar. De nuevo, hay mucha gente, ya en el 44, que se queja, dice, oye, es que este templo del Espíritu Santo es frío, no transmite pues los valores de la catolicidad imperial, de la España eterna, tal cual. Y dice Fisac, no, al contrario, no es que sea frío, es que es como la ciencia que queremos. No es vulgar, no es tradicionalista, pero sí que es tradicional, pero a la vez moderno. Y esto, pues hay una anécdota muy bonita, que es que Alvareda, preocupado con que el templo se convierta en algo demasiado frío, porque claro, pues Alvareda sabía que los químicos y los físicos del CSIC tampoco eran de misa diaria la mayoría, con lo cual pues había que ver cómo mantener un poquito el tono católico del templo, pero decía Alvareda, sin caer en la beatería del pueblo. O sea, no vamos a dejar aquí que entren las señoras a llenarnos esto. Solución: construir la residencia de estudiantes femeninas al lado de la Iglesia del Espíritu Santo y al lado también del Colegio Ramiro de Maeztu, con la intención explícita por parte de Alvareda de que las señoritas investigadoras vayan a poner flores a la Iglesia del Espíritu Santo y por tanto sean capaces de mantener un tono educado, porque son investigadoras al fin y al cabo, pero a la vez pues ese toque femenino y amable que toda iglesia necesita para que el Espíritu Santo pueda fluir por sus paredes, digamos. El tercer ejemplo de esta codeterminación entre ciencia, investigación y nacionalcatolicismo se da en los poblados de colonización. Los poblados de colonización repartidos por el territorio español, su objetivo último era transformar el territorio, transformarlo sobre todo en regadíos y transformar además a los colonos. Es decir, los colonos que van a una zona, por ejemplo, el Plan Badajoz es el que es más famoso. Zona nueva de regadío, permite nuevas cosechas y se le da a la tierra a una familia de colonos con muchas condiciones, con muchas vigilancias y controles, etc. Y en esos pueblos, unos 2000, en unos 25 o 30 años, en esos pueblos siempre hay una plaza mayor. O sea, la tradicional plaza mayor que además España exportó por toda América, como ha hablado mucho Ismael Carballo, Iván Vélez aquí presente y Pedro Inso. Pues esta misión civilizatoria, digamos, esta construcción de ciudades se hace en lo que explícitamente se llamaba colonización interna de España. Se van creando ciudades, pueblos, le llamaban ciudades rurales. Y estos poblados de colonización agrícola siempre tienen una plaza mayor, el ayuntamiento, la iglesia, la casa sindical, estas cosas. Pero de nuevo, esas iglesias no son simplemente un residuo nacional católico del cual, sino que las propias iglesias se transforman en esos paisajes. Entonces casi todos los historiadores de la arquitectura reconocen que en los poblados de colonización es donde en los 50 y los 60 se experimentó más con arquitectura de iglesias, con las iglesias nuevas que se llamaban. Y es que el significado de la Plaza Mayor cambia, el significado de ese núcleo nacional católico que es la Plaza Mayor, el juntos pero no revueltos de la Iglesia y el Estado, el ayuntamiento y la Iglesia, ese significado cambia una vez que se inserta en un paisaje totalmente racionalizado para la producción agrícola, y en el que se quiere además construir ni más ni menos que al campesino nuevo de la Nueva España. Es decir, que aquí de nuevo tenemos un proceso histórico de cambio, en el que no se puede tomar al nacionalcatolicismo como el punto de partida, ni al régimen franquista como el punto de partida, sino como una cosa en transformación. Este era el ejemplo. Y creo que aquí más o menos puedo terminar, no sin decir a lo mejor, bueno, no hace falta, es que prefiero que digan ustedes lo que quieran, que así por eso haya la discusión. Con esta,
Bien, gracias a ti, Lino. La verdad es que el texto promete y nos lleva, a pensar que sería muy conveniente disponer cuanto antes de una versión española de este texto, ojalá sea pronto. Como ha apuntado el propio Lino, es el momento en el que la palabra pasa al otro lado de esta mesa y yo pediría que a todos aquellos que quieran hacer algún tipo de aportación o de pregunta o de sugerencia o de propuesta o reflexión, con el ruego de que sean escuetos y breves, pues es el momento. ¿Alguien más? Yo también. Vale, adelante, por favor. Lino, obviamente la ciencia y la investigación no tienen el título de la Iglesia. Yo quiero preguntarte, en tu investigación, Franco, ¿qué temor podía tener en un momento dado de lo que pudiera ser la investigación y la ciencia en España? ¿O no, nunca se ha podido encontrar algo? A ver, yo creo que lo que acabo de decir es que la Iglesia Católica no se opuso en ningún momento a la investigación científica y tecnológica. O sea que hay contradicciones serias, sobre todo en el tema de la evolución, y que ahí sí que se opuso directamente, o sea, se imposibilitó la investigación en determinados temas. Luego, a medida que pasaban los 50, lo que se prohibió era la difusión en prensa de los temas evolucionistas, pero no su investigación por la libertad de cátedra, etcétera. Además en disciplinas más pequeñas como la biología molecular, etcétera, pues empezaron a hacer cosas, y esto es, o sea, sin evolución no se puede hablar de biología molecular, digamos. Luego además están las teorías que intentaban cristianizar la evolución, de Jacques de Chardin y todo eso, que fueron muy importantes en España, a través de Crusafort, del paleontólogo y de tantos otros. Es decir, que incluso ese choque frontal, que sí que se da en el caso de la evolución, pues se iba manejando poco a poco con el tiempo, pero en otros ámbitos no hubo ninguna contradicción. Es decir, que ni Franco ni los curas más recalcitrantes tenían ningún problema con eso, sino que en tanto que la investigación científica y técnica, digo científica y técnica porque, aunque no lo he dicho en la introducción como quería, hay una tentación muy grande, que es decir, bueno, sí, venga, de acuerdo, había investigación en el franquismo, pero era tecnológica, no era científica, porque la ciencia necesita libertad y la técnica, en cuanto es ciencia aplicada, no necesita libertad, sino que necesita mecánicos. Los ingenieros serían mecánicos. Pero eso tiene varios fallos. Esa es la misma tesis que se sostenía para la Unión Soviética, para la Alemania nazi, etc. Y siempre se ha ido descartando como imposible. Tiene el fallo de que los ingenieros en España tenían una formación científica espectacular. Bueno, los ingenieros fueron los que introdujeron, antes que los científicos, que eran más de universidad, los ingenieros introdujeron la teoría cuántica en España, la relatividad, etc. Pero bueno, el problema más grave que eso tiene es que en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, no se puede hablar de ciencia y tecnología como algo separado, se puede disociar en el plano de las ideas, digamos, se puede disociar porque no son lo mismo, pero no se pueden separar en un laboratorio. No se puede hoy en día hacer trabajo serio en casi ninguna ciencia sin un aparataje tecnológico caro, grande, etcétera. Y tampoco se puede hacer casi ningún proyecto tecnológico sin investigación científica. La energía nuclear es un ejemplo claro, pero también cosas más fáciles como las presas, cálculo de presas, no son cosas ni mucho menos mecánicas. En uno de los capítulos hablo mucho del cálculo de modelos, de la importancia de los modelos físicos para construir edificios y presas. Eso no es una ciencia aplicada, eso es una ciencia en sí misma, que tiene sus propias reglas, sus propios cierres, por utilizar la terminología del cierre categorial, más o menos tecnológicos, más o menos esenciales. Es decir, que la tecnología no es ciencia aplicada. Con lo cual, descartada esa opción, me parece, dado que la Iglesia Católica era uno de los componentes que hacían de acicate para la industrialización en España, no se puede decir que la Iglesia Católica se opusiera en absoluto a la investigación y a la ciencia. Esa es precisamente una de las consecuencias que quiero sacar del libro. Yo
Pedí antes un turno porque si hacemos una exposición, turno desordenado, se pone muy largo. Yo pedí antes palabras y si alguien quiere más, hay 2 palabras más pedidas ahora, más 2 en la mesa. ¿Hay alguna otra persona que desee intervenir? Bien, adelante, Iván, por favor. Bueno, primero que nada, felicitarte por todo el trabajo que has desarrollado, por ser capaz de meterlo dentro de las solapas de un libro. Espero que el libro se publique en español para los que no hemos tenido la suerte de estudiar en colegios de la Comunidad de Madrid con el inglés a este nivel. Pero bueno, ya más en serio, me parece muy interesante cómo has hilado esta relación, por ejemplo, en este último caso, entre la construcción de un hombre nuevo a través de un componente ideológico tan potente como la Iglesia en los años 50 y 60 en España y la trabazón precisamente con la investigación que se expresa a través de la ingeniería y de la arquitectura del momento, con Fisac a la cabeza, que realmente pues, fue una figura importantísima, pero que hay desgracia por motivos ajenos a su disciplina probablemente. Yo te sugiero, o si quisieras en algún momento tirar por otras líneas paralelas, pero que tiene mucho de análogo con esto que estás investigando, otras conexiones también que tienen ideología y tecnología unidas de algún modo, y es estas conexiones que hay entre el auge de la medicina dentro del franquismo y la puesta en marcha de eso que se conoce como seguridad social, que es otro de los pilares sobre los que se asienta el franquismo. También podrías tratar de la influencia que tuvo, puesto que se ha salido aquí a reducir la Guerra Fría, proyectos que venían del otro lado del Atlántico, con un título, aunque en España no tiene una interpretación tan potente como en otros países europeos, un título tan sugerente como Átomos para la Paz, por lo que concierne a la energía nuclear. Siempre tengo sugerencias y felicitarte de nuevo por el trabajo que has hecho. Pues muchas gracias. Sí, de esto hay, bueno, sí, ya sabes, hay bastante literatura sobre la medicina del franquismo, interesante. Paco. Sí, bueno, se me podría hacerte una pregunta, pero hago ya la salvedad de que disculpo, porque como he llegado tarde y no he podido venir antes, si has hablado de eso, pues no hace el caso. Me refiero a las universidades laborales, es decir, de las cantidad de cosas interesantísimas que has ido tocando, en fin, rápidamente. Me parece que las universidades laborales inciden muchísimas de ellas, ¿no? Entonces, solamente, si no lo has hecho antes, preguntarte qué nos querrías decir al respecto, si hace el caso. Pues no lo he dicho antes, así que me alegro que me hagas esa pregunta. Muchas veces se habla de la iglesia, de las familias del franquismo, incluso las católicas, como enfrentadas entre sí. Por ejemplo, los jesuitas y el Opus pues son famosos porque se dieron de... Iba a decir de mamporro durante unos años. Pero claro, sin embargo, a mí me parece que comparten más de lo que muchas veces se acepta, y lo que comparten es ese interés que yo he llamado nacionalcatolicismo y que otros también le llaman así, Alfonso Botti, por ejemplo, ese interés en transformar la economía política española en los términos propios de un punto medio entre el comunismo y el capitalismo, que sería un punto medio católico. La doctrina social de la Iglesia hecha corporativismo y hecha Estado y hecha, por tanto, organización económica. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esa doctrina, digamos, se refleja en el libro Camino, de Escrivá de Balaguer, se refleja en el ICAI, en el Instituto Católico de Artes e Industrias, del que he hablado antes, de Pérez del Pulgar, pero se refleja también en las universidades laborales, que las empieza Girón, que es falangista, de los pocos falangistas camisas viejas que quedaban después del 45, duró mucho, en cargos ministeriales, y las empieza, por ejemplo, la de Gijón es la primera, tiene un templete en el centro, o sea, y están destinadas, como el ICAI, en principio, a la educación de obreros.
el Instituto Ramiro de Maeztu tiene también ese componente de interés por la práctica industrial. En el Instituto Ramiro de Maeztu se preocuparon desde el principio por poner talleres de todo tipo, de aeronáutica, de tal, y además siempre era un colegio elitista. Estaban, por ejemplo, los príncipes de Marruecos, que aunque era un colegio muy católico, que utilizaba la Iglesia del Espíritu Santo, pues ellos practicaban el Islam, había hijos de embajadores de países protestantes, pero bueno, era un colegio que tenía vocación de formar a élites católicas, pero que siempre tomaba parte de su alumnado de procedencia obrera, y lo mismo con el ICAI. Entonces era un paternalismo hacia los obreros, pero a la vez que confiaba en que se pudiera mejorar su situación mediante la educación y mediante nuevos trabajos en la industria, etcétera, etcétera. Y esto es lo que encarnan, me parece, las universidades laborales, es la transformación de los obreros, de la masa, de los proletarios, que además pues en el imaginario de los sacerdotes de esa época son los que tomaron las calles de Madrid en la guerra civil, son los que quemaron curas, son los que hay que ganar de nuevo, digamos, para la causa de la Iglesia. Lo dicen en estos términos, dicen, claro, es que la revolución social fue un poco culpa nuestra. Entonces hay que evitarla. ¿Cómo se evita? Pues mediante la doctrina social de la Iglesia, que es el mecanismo que ha tenido la Iglesia siempre contra el comunismo, digamos. No sé si eso responde a la pregunta. Bien, adelante Carlos, por favor. La cuestión que te quería hacer es fundamentalmente, más subjetiva. Mi sorpresa es cuando leo pues tus trabajos, ¿no? Cómo llegas a tirar del hilo del siglo dodecaédrico para el carbón, de la genética del arroz, o de interesarte por el río Noguera o por las viguetas. Quiero decir que es una cuestión más subjetiva, que me gustaría que me contaras cómo llegas a esos casos tan... Sí, porque mi sorpresa es pues... o sea, ¿cómo llegas a eso? Es decir, ¿cuál es el hilo? Pues en los agradecimientos lo cuento, porque el libro se debe a la ayuda de muchas personas, y estas cosas pues salen unas de las otras, digamos. Pues a lo mejor tomando un café con alguien me dice, oye, pues mira, yo esto lo empecé yo no sabía muy bien qué hacer para la tesis, estaba en Los Ángeles, y empecé por Torroja. Me pareció que la figura de Eduardo Torroja estaba poco estudiada y que había sido importante para hacer algo de historia de la ciencia en esta época, que es lo que a mí me interesaba, porque me chirriaba esta historia del tiempo de silencio. Dice, bueno, ¿cómo puede un Estado moderno sobrevivir 40 años sin investigación científica y tecnológica? Es que no, era muy difícil de creer. Y entonces estudiar a Torroja era un modo que yo pensaba que iba a servir para eso, y al llegar a los archivos del Instituto Torroja, donde he pasado largos meses, pues, por cierto, con la ayuda del archivera Virtud de Sazorín, gracias, pues ahí es donde me encuentro todas estas cosas. O sea, que son muchas veces los materiales los que me dan, y de pronto me encuentro con una cosa tan pequeña como un proyecto de estandarización de veguetas de hormigón pretensado, un proyecto además fracasado, pues lleva detrás una cosa que, si vas tirando del hilo, te salen muchas cosas más. Esto tiene que ver con el materialismo, en el sentido de que aunque el materialismo no es un corporeísmo, sin embargo las operaciones de los humanos sí que son siempre con cuerpos, siempre son corpóreas. Y entonces, solo mirando a cuerpos específicos y al detalle de cómo esos cuerpos actúan, se hace que se actúen en un contexto dado, se puede entender ese contexto, digamos. Y por eso ese foco tan fuerte sobre objetos concretos, el siglo de carbón le dedico 30 o 40 páginas, pero es que resulta que tirando de su estructura y de sus materiales se llega a la totalidad de la economía política, y además a un entendimiento diferente, menos teórico, menos abstracto y más a pie de obra, digamos. Hay muchos ejemplos de escritura parecidos. Para el que le guste la televisión, la serie de Wire, aunque no quiera comparar mi libro a la serie de Wire, pero sin embargo empieza con un caso muy pequeño de tráfico de drogas en Baltimore,
y llega a la economía política de la desindustrialización estadounidense, por ejemplo. Pues ese tipo de metodología es el que yo he intentado seguir. Bien, ya por acabar, me gustaría, aparte de agradecer la obra, reiterar ahora el ruego de que será muy interesante tener cuanto antes una traducción en español, y diré por qué. La verdad es que cuando uno se enfrenta hoy en día con el tema del franquismo, me llama la atención, yo creo que a todos, el que vemos ahí una especie de un espacio, un tiempo, en un lugar que sí está claro cuál es, pero un tiempo raro, una cosa que nadie sabe exactamente qué pasó y cómo pasó y por qué pasó, algo incomprensible. Realmente con lo que hoy hemos oído nos hacemos cargo de por qué es incomprensible. Pero claro, es realmente difícil de comprender que esas figuras de Eduardo Torroja, añadiré a un matemático ilustre que también ha quedado inevitablemente olvidado porque vive esa época y la vive con esplendor, el Julio Rey Pastor, que es riojano, ¿no? Justamente, pues Torroja muere en 1961, Julio Rey Pastor muere en 1962 y habían nacido los dos a finales del siglo XIX, ¿no? Pues son señores que tienen una continuidad en su trabajo docente y de investigación, en la matemática o en la ciencia, ¿no? En el caso de Torroja. Sin embargo, pues tienen que quedar cortados porque como aquello es un tiempo de silencio, como resulta que la ciencia necesita, porque si no, no es ciencia, libertad. Claro, uno dice, pues en Japón yo creo que todo su desarrollo científico, por lo menos hasta 1945, lo hizo en situaciones en las que desde luego la libertad brillaba por su ausencia. Como hay que decir también, porque si no es incorrecto uno en esta vida, que claro que la Iglesia Católica, que es enemiga de la ciencia, cuando uno recuerda que Copérnico, Galileo, Mendel eran frailes, o sea, claro, qué cosas, ¿no? Claro, entonces te encuentras con una situación en la que es todo un poco incomprensible, ¿no? Pues resulta que en todo un periodo en el que, además, pues no nos engañemos, ocupan cátedras de filosofía gente que se dedica al estudio de la ciencia y de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la tecnología. Carlos París, recientemente fallecido, el 31 de enero de este año, es catedrático en la Universidad de Santiago en 1950 y es catedrático y es un hombre que va a desarrollar fundamentalmente entonces una teoría y una implantación en España de la filosofía, de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Es bueno, pero eso, el propio Carlos París, que es un hombre que luego en sus vocaciones políticas le lleva justamente a ocultar públicamente ese periodo suyo en el que se relacionó justamente con Julio Rey Pastor, que fue el prologuista de su primera obra, Física y Matemática, Física y Filosofía, perdón. Claro, te encuentras con una situación en la que hablaba antes Iván de medicina y seguridad social. Claro, yo soy especialista en seguridad social por profesión. Y claro, cuando le dices a alguien que la ley del seguro obligatorio de enfermedades de 1942 y que la ley del mutualismo laboral, que abre la vía de las pensiones, de 1944, poco menos que te dicen que estás mintiendo y que estás contando o que estás alabando a un régimen dictatorial. Pues mire usted la Gaceta de Madrid y verá la fecha en la que está publicada. ¿Yo qué quiere que le haga? Todas estas cosas que hay que reducir un poco a ese silencio por antidemocrático, a un silencio y llamar tiempo de silencio, reduciendo al silencio unas realidades que, bueno, que fueron entonces y no fueron en otro momento, ¿no? Y efectivamente sí que el tiempo presente, en muchos sentidos, tiene mucho más que ver con eso, y ese tiempo que se quiere reducir al silencio también, como si vemos la línea que marca, bueno, en medicina el doctor Botella Llucià no únicamente hizo medicina Severo Ochoa, que la hizo afuera, sin duda, pero también hicieron otros, y lo hicieron dentro, y con Botella Llucià en ginecología, otros muchos, también en ginecología y en otras disciplinas. Quiero decir que son nombres que cuando uno se encuentra y se enfrenta, sobre todo en el extranjero, cuando uno se enfrenta al extranjero y sales y te preguntan, bueno, claro, ustedes en medicina, claro, en ginecología es que España, los avances que dio